canal oficial de Sapin Sports en YouTube y estamos revisando las imágenes del resumen del partido Barcelona Técnico Universitario. Técnico Universitario que venía siendo uno de los últimos de la tabla de posiciones, un equipo que se había deslindado de cerca de 15 jugadores de su plantilla con la cual arrancó el año. Y venía golpeado, un Barcelona que a su vez venía rescatando un empate de Independiente del Valle, mostrando un mejor nivel de lo que en su momento se había visto con segundo Alejandro Castillo. Primeros minutos y creo que Barcelona realmente estaba dando síntomas de mucha mejoría. Habían triangulaciones, habían paredes, habían acciones individuales, habían acciones colectivas. Y llega este pase en profundidad de Johnny Quiñones que de nuevo decimos, como lo analizamos un par de programas atrás, Ismael Rescalvo dijo que para él iban a ser muy importantes Aníbal Chalá y Johnny Quiñones. Pues bien, Johnny Quiñones está comenzando a responder a cuentagotas si quieren, a cuentagotas porque metió un gol ante Independiente ahí para salvar el empate la semana pasada en Sangolquí. Ahora termina dando esta asistencia magistral para Johnny Quiñones, para Janer Corozo, que sigue marcando a fecha seguida. Y se comienza a instaurar Johnny Quiñones, al menos desde la mejoría. No sé si para una calificación perfecta, pero sí para decir que algo ha cambiado en él. No creo que esté pasando lo mismo con Aníbal Chalá, que también dijo Rescalvo de ser un elemento importante. Y acá el error. Acá el error de Byron Castillo. Varios conceptos para analizar. Leía a algunas personas hablando de por qué conceptualmente lo que debe hacer el defensa ahí, si está de espaldas a quienes lo atacan, debería ir hacia afuera para evitar justamente lo que terminó sucediendo. Errar en la pelota y luego que se genera alguna acción de peligro. Lo cierto es que Byron, creo yo, y esto es pura intuición, en el momento en el que va a rechazar, él se da cuenta que a sus espaldas ya venía el jugador de Técnico Universitario, es decir, él no iba a correr para afuera. Él lo que hace es tratar de sacar la pelota por el centro, porque entiende que en la misma dirección que venía corriendo él, venía el jugador de Técnico Universitario. Bueno, lo cierto es que el de Técnico se anticipa, ya no va por fuera, va por dentro, lee lo que intuyó lo que iba a hacer Byron Castillo, que aparte utiliza la pierna menos hábil para tratar de rechazar, y ahí le queda el rebote para que Blanco, justamente de pierna derecha, pueda marcar el empate en ese momento transitorio, lo que iba a ser definitivo en minutos más adelante. Acá, apenas minutos después de lo que fue el gol de conjunto técnico universitario, llega otro error en la salida de Barcelona. Otro error en la salida de Barcelona y el remate que iba a pasar muy cerca de la portería de Ignacio de Arruabarrena. Otro tiro de esquina para el elenco visitante. Y sí, de nuevo, como lo dijimos en el resumen de Paris Saint-Germain-Chelsea, esto no es un resumen parcializado, este es el resumen de la cadena oficial, en este caso Sapin Sports. Centro al segundo palo y un nuevo cabezazo que termina siendo desviado. Y en esa oportunidad se volvía a salvar Barcelona, que hasta ese momento la pasaba bastante mal. De nuevo, otro arrancando ya el segundo tiempo. Pelota parada, desvía a Felipe Caicedo, que ya estaba en cancha. Lo tomaba mal parado de Ignacio de Arruabarrena y la pelota que se iba al tiro de esquina. Los primeros minutos del segundo tiempo también fueron para Técnico Universitario, pero luego creo Barcelona. Y allí sí hay que darle la derecha a Rescalvo, porque las cosas que se le aducen se las ponen en su factura porque son de él, pero asimismo también en detalles como en la lectura del partido entendió que había que hacer ciertos cambios y el equipo mejoró, se le va encima al rival y tanto es así que va a terminar llegando una expulsión también. Acá, lo que decíamos, asociaciones, cosas que no veíamos con el segundo Alejandro Castillo, o al menos ya no se veían de forma reiterada. Asociaciones entre Byron Castillo y en este caso me parece que era William Vargas, que ya había entrado por el costado derecho, y el remate de Dixon Arroyo que termina pasando muy desviado.
que termina pasando muy desviado. Sí, y hasta ese momento de nuevo decimos, ya había posición adelantada, eso también hay que decirlo, pero vamos a centrarnos todavía no en el resultado. Para el resultado sí, lo vamos a decir al final, pero desde el funcionamiento Barcelona estaba denotando ciertos argumentos que te daban a pensar de que el equipo podía reaccionar. Ahora, este tipo de cosas acá no las entiendo. Cuando Johnny Quiñones se ha visto ser un especialista en pelota parada, y el equipo empatando, y el equipo en angustia, y le dan un tiro libre que puede ser algo peligroso para terminar haciendo cosas como esta. Entonces ahí ya siento que hay cosas en las que incurre Rescalvo, que luego, como lo dijimos en programas anteriores, esos argumentos que hoy da para defenderse, mañana van a ser las palabras que lo condenen. Entonces, hay que cuidar en ese tipo de cosas las formas. Acá, de nuevo, la importancia de Felipe Caicedo. Pivotea una pelota para Parrales, Parrales se la baja a Byron Castillo, que termina generando una de las acciones más polémicas del partido. Se iba en carrera franca hacia el arco del guardameta colombiano que fue incorporado por Técnico Universitario y terminan sujetándolo apenas de la camiseta Byron Castillo, que inmediatamente siente el contacto, se deja caer y Augusto Aragón no dudó. No dudó Augusto Aragón, inmediatamente señaló la falta, estuvo muy cerca de que sea penal, pero evidentemente al no ser penal, no existir ya una consecuencia, no existir una sanción, pues que hubiese sido la pena máxima, pues decide expulsarlo. En el caso de que hubiese sido penal, pues no lo hubiesen expulsado, teniendo en cuenta esta regla de que pues no hubiesen existido dos sanciones para un mismo jugador, para una misma jugada. Yandri Gómez, que vale la pena decir, lo de Yandri Gómez, la gente se cansa de pedir minutos para los juveniles, se pelean con todo el mundo en las redes sociales por Yandri Gómez, por en su momento Cristian Chucho Gallardo, por en su momento Ángelo Quiñones, por en su momento Leonardo Campana, por en su momento Allen Obando. Y cuando les dan los minutos que piden, exigen y necesitan, no son aporte diferencial. Entonces, evidentemente, al tratarse de un equipo grande, con una presión mediática constante, son cosas que no resisten a debate. Y en esa situación, pues, Ismael Rescalvo seguramente se estará dando cuenta que hay cosas que no le están funcionando con justamente Yandri Gómez. Acá, nuevamente Byron Castillo. ¿Había hecho un mal primer tiempo? Creo que no. Salvando el error que terminó costándole el empate. Pero luego creo que no había hecho un mal primer tiempo como lateral. Ahora, hace un gran segundo tiempo porque aparece como extremo por derecha. Algo que le habíamos visto mejorar en la época de Segundo Castillo. Y hay que decirlo también porque lo de Castillo tampoco es que todo fue malo. Lo de Segundo me refiero. Y el haber entendido que Byron podía hacer un aporte como extremo y ya no como lateral, definitivamente pues que generaba asombro. Va a llegar esta acción que se va a convertir en la segunda más polémica del partido. Se da el gol para Barcelona, lo celebran los hermanos Rescalvo, se jugaba el minuto 85, 86. Y bueno, con un estadio vacío, pues recordemos la suspensión al Estadio Monumental por la invasión de campo por parte de algunos mal llamados hinchas, llegaba esta anotación tras el centro de Johnny Quiñones, el gol de Miguel Parrales. Miguel Parrales anotando, y creo yo en lo que va a ser una constante polémica. Acá, si yo les digo que no fue offside, probablemente no tenga la razón, pero también el que dice que es offside probablemente tampoco la tenga. ¿Por qué?
Porque evidentemente ya lo dijo Omar Ponce, ex árbitro del fútbol ecuatoriano que tiene muchos conocidos adentro del sistema del arbitraje ecuatoriano, y le dijeron que ellos no manejan la tecnología que se maneja en cuanto al VAR en el fútbol europeo, el tema del VAR automático. En el VAR criollo, en el VAR ecuatoriano, hay que trazar las líneas prácticamente que al ojo. Por ello, se vuelve muy subjetivo a la hora de medir este tipo de situaciones que son milimétricas. Para un árbitro pudiera ser offside, para otro no. Lo cierto es que para esta terna, que en cancha tenía como árbitro central a Augusto Aragón, terminó decidiendo que esta acción por el hombro, en teoría en posición adelantada de Miguel Parrales, no suba las acciones del partido. Se terminaba el encuentro y un nuevo empate para Barcelona. Y acá sí vamos a dar una línea respecto a lo que ha sucedido con Barcelona. Si bien es cierto, es el tercer partido de Ismael Rescalvo con el equipo amarillo, no es menos cierto que también lo habíamos dicho en el inicio de su llegada a Barcelona. El profesor Rescalvo puede hablar muy lindo. El profesor Rescalvo puede analizar muy bien tácticamente. El profesor Rescalvo puede desglosarte teóricamente todos los campos y las zonas por donde transita la pelota. Pero profesor Rescalvo, lo que a la gente le interesa, al barcelonismo le interesa, a sus hinchas, a sus socios y evidentemente también a cierta parte de la prensa, es que Barcelona saque resultados. Y esos resultados no se le están dando. Empató en su debut con Libertad, 3-3. Empató con Independiente del Valle 1-1 y acaba de empatar en su segundo partido como local, en esta oportunidad ante Técnico Universitario. Vamos con Rescalvo. ¿Qué dijo algo de sus declaraciones en rueda de prensa? Y el profesor Gastón Campi. Por favor, hacemos silencio. Muchas gracias. Ahí está un poquito Luigi Maquiavelo hablando de la conferencia de prensa, dándole la bienvenida a los colegas y reaparece nuevamente Campi en conferencia de prensa, algo bastante llamativo, tal como lo hizo en el partido anterior. Profesor, usted cuando llegó acá en su primera rueda de prensa dijo que tenía equipo para ser campeón y que buscaba ser campeón con Barcelona. Hoy empezó la jornada en segunda posición y puede terminar esta fecha en quinta ubicación si se dan los resultados. ¿Cómo contrarrestar este momento que vive Barcelona, que quizá no es el óptimo, el que usted espera, y cómo mejorar la vista que tiene la hinchada y los socios del conjunto canario en el conjunto amarillo? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Pienso lo mismo que dije el día de mi presentación, porque veo jugar al equipo, porque veo entrenar al grupo todos los días y me demuestran que están preparados para poder conseguir el objetivo, sin duda. Hemos perdido algunos puntos en estas últimas jornadas que nos han retrasado un poquito la posición, pero sin duda creo que el equipo tiene una mejoría en el juego, capaz de controlar bien los partidos, y ciertamente es que en algunos detalles no estamos siendo contundentes en algunos momentos del partido, y eso pues condena al buen juego del equipo y a la capacidad de hacer opciones de gol que hemos tenido hoy, o tuvimos la semana pasada en Quito, y el rival con muy poco nos está generando goles. Entonces tenemos que ser capaces de poder ser más contundentes en las dos áreas, que es lo que nos ha faltado, ¿no? Con la sensación de que son partidos muy controlados, partidos en los que dominamos bien el juego. Allí decía, ¿no? Y la pregunta del colega bastante acertada. Hace referencia a las declaraciones que dio en su primera intervención al mando de Barcelona, bastante más sonriente, evidentemente, en ese momento, diciendo de que con la plantilla que tenía estaba Barcelona para ser campeón.
cosa que considero también es cierta. Pero evidentemente lo que terminó sucediendo luego es que el equipo no reacciona, no consigue los resultados que debería conseguir, y evidentemente pues esto genera una complicación. Esto genera una complicación no solo para el equipo, sino también a nivel dirigencial, porque hoy se critica todo, no se critica solo al equipo. Y él habla también de lo que es muy cierto, se están dando problemas puntuales en errores, tanto en su área, como le sucedió con Byron Castillo, como en área rival, como le sucedió a Parrales en el partido ante Independiente del Valle, que se come ese gol debajo del arco. Entonces, seguramente corrigiendo este tipo de cosas, Barcelona podrá mejorar para poder conseguir mejores resultados. Más allá de cualquier cosa, lo cierto es que Rescalvo tiene que conseguir mejorar a Barcelona desde los resultados. Olvídense de la tenencia de la pelota, porque la tenencia de la pelota no la vimos ahí. Pero al término del primer tiempo, Barcelona tenía el 72% de la posesión de balón. Absolutamente inútil, porque Técnico Universitario había pateado ya 3 veces al arco y Barcelona solo una, la del gol. Entonces, como lo dijimos, hoy esas palabras que resultan de argumento, que resultan explicativas, que resultan criteriosas, mañana serán las que lo condenen a Rescalvo si no comienza a encontrar los resultados.